En Nochebuena, nevaba a cántaros sobre Boston. Era como si los cielos lloraran lágrimas heladas sobre la ciudad. La temperatura había caído a 15 grados bajo cero. Un frío capaz de matar. Un frío que obligaba hasta a los más valientes a refugiarse tras puertas cerradas y muros con calefacción. Afuera del Thornton's Crown, el restaurante más exclusivo de todo Boston. Una cálida luz dorada se derramaba sobre la acera helada. Parecía una broma cruel para cualquiera que no pudiera permitirse cruzar esas puertas de caoba. Adentro, los candelabros de cristal proyectaban sombras danzantes sobre los manteles de lino blanco. El aire vibraba con jazz suave, el tintineo de las copas de champán y las risas de gente que nunca supo lo que era pasar hambre. El aroma a risotto de trufa, vino añejo y riqueza se extendía por cada rincón. Era el tipo de riqueza que no necesitaba anunciarse. Afuera, solo había oscuridad, solo silencio, solo el frío implacable y despiadado. El guardia de seguridad, con su impecable uniforme negro, hacía su ronda. Fue entonces cuando notó algo en el estrecho callejón junto al restaurante. Al principio pensó que era un montón de trapos que alguien había tirado. Tela sucia arrugada contra la pared de ladrillo, medio enterrada en la nieve. Estaba a punto de pasar de largo cuando el montón se movió. Se detuvo y entrecerró los ojos a través de la nieve que caía. No eran trapos, era una niña. El guardia se acercó, su linterna cortando la oscuridad. Lo que vio le revolvió el estómago. Una niña pequeña acurrucada contra la pared. Era tan delgada que por un momento no supo si era humana o un esqueleto. Su ropa, si es que se le podía llamar así, no era más que un suéter roto lleno de agujeros, y unos pantalones raídos que le llegaban por encima de los tobillos. Sin abrigo, sin zapatos. Sus pies descalzos se habían vuelto de un repugnante tono morado negruzco contra el cemento helado. La cámara de seguridad sobre la entrada del callejón lo capturó todo. Más tarde, al revisar la grabación, la gente se detendría en este fotograma. Se preguntarían cómo una niña podía seguir viva en esas condiciones. Contarían sus costillas, visibles a través de la tela rota. Notarían cómo su cabello colgaba en mechones congelados. Rodeaba un rostro tan pálido que parecía traslúcido. El guardia levantó la mano, listo para ahuyentarla. No se permitían personas sin hogar cerca del Thornton's Crown. Era malo para el negocio, malo para la imagen, malo para todo lo que el restaurante representaba. Pero la niña no corrió, no lloró, no suplicó. Simplemente lo miró con unos ojos que lo dejaron paralizado. Esos ojos, grandes y oscuros, demasiado grandes para su rostro demacrado. Eran antiguos, de una manera que los ojos de una niña de 7 años nunca deberían ser. No contenían miedo, ni esperanza, ni desesperación. Solo vacío. Solo la resignación hueca de una criatura que hacía mucho tiempo había dejado de esperar bondad del mundo. La mano del guardia quedó suspendida en el aire, olvidada. Entonces la niña habló. Su voz salió como un susurro apenas audible, ronca y quebrada, como si no la hubiera usado en días, como si los gritos la hubieran desgastado hasta la nada. Haré lo que sea, hizo una pausa. Sus labios agrietados temblaban, no por el frío, sino por algo más profundo. Por favor, no me lleves de vuelta. El guardia parpadeó. En 15 años trabajando como guardia de seguridad, había visto a la persona sin hogar pedir dinero, comida, unas monedas o un lugar cálido donde dormir. Pero esta niña no pedía nada de eso. Pedía que no la devolvieran. ¿Devolverla a qué? ¿Devolverla a dónde? La pregunta quedó suspendida en el aire helado, sin respuesta, aterradora en sus implicaciones. El guardia buscó a tientas su radio, su entrenamiento finalmente, superando la conmoción. Presionó el botón con los dedos entumecidos. Aquí, seguridad de la entrada. Necesito al gerente en el callejón este ahora. Hizo una pausa mirando a la niña que permanecía inmóvil en la nieve. Aferraba a algo contra su pecho. Una muñeca de trapo hecha con retazos, sostenida con dedos que se habían vuelto azules por el frío. Tenemos una situación. 3 pisos más arriba, en el salón VIP privado del Thornton's Crown, Alexander Thornton estaba sentado a la cabeza de una mesa de caoba.
Estaba rodeado de hombres con trajes que valían más que el salario anual de la mayoría de la gente. Discutían sobre territorio, sobre cifras, sobre cosas que nunca aparecían en ningún registro oficial. Pero cuando el teléfono de Alexander vibró, toda la sala guardó silencio. Miró la pantalla, era el gerente del restaurante. Nunca llamaba durante las reuniones de negocios a menos que fuera importante. Alexander respondió con una sola palabra. Habla. Señor, tenemos una situación en el callejón este. Seguridad encontró a una niña. Ella está... Señor, creo que necesita ver esto usted mismo. Alexander terminó la llamada sin responder. Se puso de pie y todos los hombres de la mesa se levantaron con él. Un reflejo, un instinto. Cuando la corona de hierro se movía, todos se movían. Caminó por el restaurante con la autoridad silenciosa de un hombre que no solo era dueño de este edificio, sino de la mitad de la ciudad. El personal se apartaba, inclinando ligeramente la cabeza a su paso. Los clientes que lo reconocieron de repente encontraron sus platos fascinantes. A los 37 años, Alexander Thornton había construido un imperio sobre cenizas y sangre, y todo el que miraba sus ojos azul acero entendía una simple verdad. No era un hombre con el que se debía jugar. Abrió la puerta de servicio y salió al callejón. El frío lo golpeó de inmediato, pero no se inmutó. Sus ojos encontraron primero al guardia de seguridad, luego al gerente, y luego a ella. La niña estaba sentada exactamente donde había estado, apretada contra la pared de ladrillo como si intentara desaparecer en ella. La mirada de Alexander la recorrió con la precisión clínica de alguien acostumbrado a evaluar amenazas y activos. Sin zapatos, los pies ennegrecidos por la congelación, la piel ya muriendo. Labios agrietados que sangraban donde el frío los había partido. Un suéter tan roto que era más agujeros que tela. El cabello colgaba en mechones congelados, cubierto de hielo. Pero nada de eso lo detuvo. ¿Qué lo detuvo? Lo que hizo que la corona de hierro de Boston se quedara helado fueron sus manos. Pequeñas manos que apretaban una muñeca de trapo casera contra su pecho. Manos cubiertas de cicatrices, cicatrices de quemaduras. Del tipo que se producen cuando algo se presiona contra la piel y se mantiene ahí, deliberadamente, repetidamente, hasta que la carne se derrite y se reforma en algo retorcido y deforme. El mundo se inclinó por un momento terrible. Alexander ya no estaba en un callejón de Boston. Tenía 12 años otra vez. Se arrastraba entre el humo y las llamas, buscando otro par de manos pequeñas. Las manos de Sofía, que se extendían hacia él, confiando en que la salvaría. El techo se derrumbaba. El fuego lo consumía todo. Sus manos se deslizaron de las de él mientras el mundo se convertía en cenizas. Parpadeó y estaba de vuelta. 25 años después. Otra niña y otras manos, las mismas cicatrices. Alexander Thornton, el hombre que no se había arrodillado ante nadie desde que murió su hermana. El hombre que hacía que los señores del crimen y los políticos se inclinaran ante él. Se arrodilló lentamente sobre una rodilla en el cemento helado. La niña no lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en el suelo. Entrenados por años de aprender que mirar hacia arriba significaba un castigo. No me quedaré mucho tiempo. Su voz era apenas audible, mecánica. Recitaba palabras que claramente había dicho muchas veces antes. Sé limpiar baños, puedo lavar platos, puedo lavar la ropa, no necesito mucha comida. Una pausa, un aliento tembloroso. Por favor, déjame quedarme solo una noche. Me iré mañana, lo prometo. Se estaba vendiendo a sí misma. Una niña de 7 años enumerando su utilidad como un currículum, rogando por una sola noche de refugio a cambio de trabajo. Alexander sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había mantenido congelado durante 25 años. ¿Cómo te llamas? La pregunta salió más áspera de lo que pretendía. Todo el cuerpo de la niña se puso rígido, como si la pregunta misma fuera una trampa. Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él. Esos ojos oscuros y vacíos se llenaron de sorpresa, confusión y el más mínimo destello de algo que podría haber sido esperanza antes de morir. Nadie tragó saliva. Su voz era apenas un susurro.
Nadie me pregunta nunca mi nombre. Alexander no pidió permiso, no dio explicaciones, simplemente se agachó, deslizó un brazo bajo las esqueléticas piernas de la niña y el otro detrás de su espalda, y la levantó del suelo helado. No pesaba nada. 33 libras. Una niña de 7 años debería pesar al menos el doble. Era como sostener un manojo de ramitas envueltas en tela, tan frágil que temió que pudiera romperse si se movía demasiado rápido. La niña se puso rígida en sus brazos, cada músculo bloqueado por el terror. Pero no gritó, no luchó, simplemente se congeló. La respuesta de una criatura que había aprendido que luchar solo empeoraba las cosas. Alexander la llevó a través de la entrada de servicio, a través de la cocina. Allí, los cocineros se detuvieron a media acción con los cucharones suspendidos en el aire. La llevó a través del comedor, donde los invitados con vestidos de diseñador y trajes a medida se giraron para mirar con evidente sorpresa. La corona de hierro de Boston, el hombre que inspiraba miedo en criminales y políticos por igual, llevaba en brazos a una niña de la calle medio congelada a través de su restaurante de 5 estrellas. Los susurros estallaron como un reguero de pólvora. Él los ignoró a todos. Marcus apareció en segundos, materializándose desde las sombras como siempre lo hacía. Una mirada al rostro de Alexander le dijo todo lo que necesitaba saber. Sala VIP número 3, dijo Marcus, ya en movimiento. La despejaré. Llama a la doctora Park ahora. Marcus sacó su teléfono sin decir una palabra más. 20 minutos después, la doctora Hannah Park entró en la sala VIP número 3. Era una mujer pequeña con el pelo veteado de plata y la calma inquebrantable de alguien que había pasado 15 años como la médica personal de Alexander. Había cosido heridas de bala a las 3 de la mañana, extraído metrallas sin anestesia y declarado muertos a hombres sin inmutarse. Esa noche, sus manos temblaban. La niña estaba sentada en el sofá de cuero, todavía aferrada a su muñeca de trapo, todavía con su ropa rota. Cuando la doctora Park se acercó con su maletín médico, la niña se encogió. Se apretó contra la esquina del sofá. «Necesito examinarte, cariño», dijo la doctora Park con suavidad. «Necesito que te quites el suéter para poder ver si estás herida». La niña negó con la cabeza violentamente. Sus ojos se abrieron de pánico. «No, por favor. Seré buena. No se lo diré a nadie. Por favor, no me obligues». Tardaron 15 minutos. 15 minutos de palabras suaves, de paciente consuelo, de promesas de que nadie la lastimaría. Finalmente, con manos temblorosas, la niña permitió que la doctora Park le quitara el suéter andrajoso por la cabeza. La habitación quedó en silencio. Alexander había visto la violencia, había ordenado la violencia, había presenciado cosas que a la mayoría de los hombres les darían pesadillas por el resto de sus vidas. Pero nada lo había preparado para esto. La espalda de la niña era un lienzo de cicatrices, docenas de ellas, entrecruzando su piel en todas direcciones. Algunas se habían desvanecido hasta volverse blancas, otras todavía estaban en carne viva y rojas. Las marcas de una hebilla de cinturón, de metal, pesada, empuñada con una fuerza destinada a romper más que a disciplinar. Varias heridas nunca habían sanado adecuadamente, todavía con costras, todavía supurando. Sus costillas sobresalían bajo una piel delgada como el papel. Cada hueso era visible y se podía contar. Sus manos, ahora vistas con claridad, mostraban las inconfundibles cicatrices de quemaduras de hierro. Presionadas, mantenidas ahí, derritiendo la carne en una ruina permanente. 2 dedos de su mano izquierda estaban doblados en ángulos incorrectos, rotos y curados sin atención médica. Y en sus muñecas y tobillos, las profundas marcas acanaladas de cadenas, grilletes, ataduras. Llevadas durante tanto tiempo y tan apretadas que habían tallado anillos permanentes en su carne. La doctora Park terminó su examen en silencio. Luego salió de la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Alexander la siguió. En el pasillo, la máscara profesional de la doctora Park se resquebrajó. Su voz salió hueca. Esto no es maltrato, Alexander. Esto es tortura sistemática. Deliberada, prolongada, calculada.
Hizo una pausa, recomponiéndose. Desnutrición severa. No ha comido adecuadamente en meses, posiblemente años. Múltiples fracturas de huesos que nunca se trataron. Quemaduras de segundo grado en ambas manos. Las cicatrices en su espalda son consistentes con palizas repetidas durante un periodo prolongado. Lo miró y por primera vez en 15 años, él vio lágrimas en sus ojos. Esta niña debería estar muerta. El hecho de que esté viva es un milagro médico. Alexander no dijo nada. Se giró y miró a través del panel de vidrio de la puerta. Adentro, Lily estaba sentada exactamente donde la habían dejado, inmóvil, vacía, aferrando su muñeca a su pecho, sus ojos antiguos mirando a la nada. La suite de invitados VIP en el cuarto piso del Thornton's Crown había sido diseñada para dignatarios visitantes, inversores extranjeros y alguna que otra celebridad que necesitaba discreción. Nunca había alojado a un niño. Marcus abrió la puerta y se hizo a un lado. Reveló una habitación que probablemente costaba más por noche de lo que la mayoría de las familias gastaban en alquiler en un mes. Una cama tamaño king dominaba el espacio, vestida con sábanas de algodón egipcio y un edredón suave como una nube. Una cálida luz ámbar brillaba desde los apliques de cristal en las paredes. Un baño privado relucía con encimeras de mármol y grifos dorados. Una gruesa alfombra de color crema cubría cada centímetro del suelo. Lily se paró en el umbral y no se movió. Sus ojos recorrieron la habitación con algo que parecía casi terror. La cama, las luces, el espacio. Todo en ello le parecía incorrecto, extraño, peligroso de maneras que no tenían sentido lógico. Marcus se agachó a su nivel, su enorme cuerpo doblándose con sorprendente delicadeza. «Puedes entrar, pequeña. No necesitas permiso». La mirada de Lily se posó en la alfombra impecable, en sus propios pies, descalzos, ennegrecidos, cubiertos de suciedad y sangre seca por caminar por las calles heladas. «La ensuciaré», susurró. «Mis pies». Marcus no discutió. Simplemente la levantó en brazos, la llevó al otro lado de la habitación y la sentó en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo su peso insignificante. Se sentó rígida, con las manos entrelazadas en su regazo, como si sentarse en un mueble fuera en sí mismo un delito punible. «Alguien te traerá comida pronto», dijo Marcus en voz baja. «Intenta descansar». Se fue, cerrando la puerta detrás de él con un suave clic. Lily se sentó perfectamente quieta durante mucho tiempo. 1 minuto. 5. 10. Sus ojos se movían por la habitación, catalogando salidas, midiendo distancias, evaluando amenazas. Los hábitos de supervivencia eran demasiado profundos para abandonarlos. Luego, lentamente, se deslizó fuera de la cama. No entendía las camas. Las camas eran para gente de verdad, para niños buenos, para aquellos que merecían cosas suaves. Ella no era ninguna de esas cosas. La palabra tallada en su muslo se lo recordaba cada día. La puerta del armario estaba ligeramente entreabierta al otro lado de la habitación. Lily la cruzó con pies silenciosos. Había aprendido hace mucho tiempo que hacer ruido significaba un castigo. La abrió. Adentro estaba oscuro y era pequeño, perfecto. Se metió en la esquina del armario, se llevó las rodillas al pecho y se acurrucó en una bola. La oscuridad la envolvió como un abrazo familiar. Esto sí lo entendía. Espacios pequeños, sin luz, el ritmo constante de los latidos de su propio corazón. La única compañía que se le permitía tener. Cerró los ojos y esperó a que llegaran las pesadillas. 3 pisos más arriba, en su oficina privada, Alexander observaba la transmisión de seguridad en la pantalla de su portátil. La cámara de visión nocturna de la suite de invitados lo mostraba todo en tonos de verde y negro. La cama vacía, las almohadas intactas, y en el armario, una pequeña figura acurrucada en la esquina, temblando. Apretó la mandíbula. Dormía en armarios porque la habían entrenado para dormir en armarios. En sótanos, en refrigeradores, en cualquier espacio oscuro y estrecho que sus torturadores hubieran considerado apropiado para algo que consideraban menos que humano. A las 2 de la mañana, Alexander bajó al cuarto piso. Abrió la puerta de la suite de invitados sin llamar,
Cruzó hasta el armario y lo abrió. Los ojos de Lily se abrieron de golpe, salvajes de pánico. Se arrastró hacia atrás, apretándose contra la pared. Lo siento. Las palabras salieron automáticamente. Lo siento. No era mi intención. No merezco la cama. Sé que no la merezco. Para. La voz de Alexander era tranquila, pero cortó su pánico como una cuchilla. No la alcanzó. No la acorraló. Simplemente tomó una manta de la cama, encendió una pequeña lámpara que proyectaba un cálido resplandor dorado por la habitación. Y luego se sentó en el suelo junto al armario. Se sentó allí, con la espalda contra la pared, lo suficientemente cerca para estar presente, pero lo suficientemente lejos para no atraparla. No tienes que disculparte, dijo en voz baja. Me sentaré aquí hasta que te duermas. Lily lo miró fijamente. La confusión parpadeó en sus rasgos huecos. Nadie había hecho esto nunca. Nadie se había quedado nunca. Pero el hombre no se movió. Simplemente se sentó allí, firme y sólido. Su presencia era una promesa silenciosa de que la oscuridad no la tragaría por completo esa noche. Lentamente, muy lentamente, el cuerpo rígido de Lily comenzó a relajarse. Sus ojos se volvieron pesados. Su respiración se profundizó. Por primera vez en 8 meses, durmió sin gritar. 5 de la mañana. El cielo afuera todavía estaba negro. La ciudad aún dormía. El restaurante silencioso y vacío. Los ojos de Lily se abrieron de golpe. Su cuerpo sabía la hora sin necesidad de un reloj. 8 meses de entrenamiento habían grabado el horario en sus huesos. 4:30, despertar. 5 en punto, empezar a limpiar. Cualquier retraso significaba un castigo. Cualquier retraso significaba la fría oscuridad del viejo refrigerador en el garaje. El que tenía la manija rota que no se podía abrir desde adentro. Salió gateando del armario donde había dormido. Su pequeño cuerpo estaba rígido y dolorido. El hombre, el que se había sentado con ella, se había ido. Por supuesto que se había ido. Los adultos siempre se iban. Los adultos siempre mentían. Lily se deslizó por los pasillos desconocidos, con pies silenciosos, navegando por instinto hacia la cocina. Había aprendido pronto que las cocinas significaban comida, y la comida significaba supervivencia. No la comida en los platos o en los refrigeradores, esa comida pertenecía a la gente de verdad, a los amos. Pero la comida en los botes de basura, los restos que nadie quería, las cosas que se tiraban. Esa comida era segura para tomar. La cocina del Thornton's Crown era enorme, toda de acero inoxidable y superficies relucientes. Lily encontró el gran cubo de basura en la esquina y le quitó la tapa. Adentro había restos de verduras, cortezas de pan, aperitivos a medio comer del servicio de la noche anterior. Metió las manos con destreza, seleccionando los trozos menos estropeados. Comía rápida y silenciosamente, como come un animal callejero, siempre vigilando, siempre lista para correr. No oyó los pasos detrás de ella. Elena Santos llegaba al restaurante cada mañana a las 5 para empezar a preparar el día. A los 52 años, había trabajado en cocinas toda su vida. Primero en Puerto Rico, luego en Nueva York y finalmente aquí en Boston, donde Alexander Thornton le había ofrecido el puesto de jefa de cocina. Había visto muchas cosas en esos años: pobreza, hambre, desesperación. Pero nada la había preparado para la visión de una niña esquelética comiendo basura de su cubo. Elena se detuvo en la puerta, con el corazón tan apretado que no podía respirar. La niña la oyó y se dio la vuelta. Un trozo de pan desechado apretado en su mano llena de cicatrices. Sus ojos se abrieron de terror. Su cuerpo se bloqueó en posición, esperando, expectante. Elena reconoció esa postura, la espalda rígida, la cabeza gacha, los brazos ligeramente levantados para proteger la cara. Esta niña esperaba ser golpeada. Elena no dijo nada. Simplemente pasó junto a Lily hacia la estufa, sacó una sartén y comenzó a cocinar. Lily se quedó helada, con el pan todavía en el puño, observando con el cansancio confuso de una criatura salvaje que se encuentra con algo que no entiende. La mujer no gritaba, no golpeaba, no la arrastraba hacia una habitación oscura
o un sótano cerrado. Estaba cocinando. 10 minutos después, Elena puso un plato en la pequeña mesa de preparación cerca de Lily. Panqueques en forma de corazón, dorados, espolvoreados con azúcar glass, todavía humeantes. Un vaso de leche al lado. Lily miró el plato como si pudiera explotar. «Come», dijo Elena suavemente. La niña negó con la cabeza, su voz apenas audible. «No puedo. No tengo permitido comer antes de que el amo termine. Amo». La palabra golpeó a Elena como un golpe físico. Se arrodilló lentamente, hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los de Lily. Hasta que la niña pudo ver su rostro, su expresión, las lágrimas que luchaba por contener. «Aquí no hay ningún amo», dijo Elena, su acento puertorriqueño espesándose con la emoción. «Aquí solo está la tía Elena. Y la tía quiere que comas». Algo parpadeó en los ojos vacíos de Lily. Confusión, incredulidad, la más mínima sombra de esperanza. Se acercó al plato como si fuera una trampa, tomó el tenedor con dedos temblorosos, cortó el trozo más pequeño posible y se lo llevó a la boca. Luego, cuando pensó que Elena no la miraba, se guardó la mitad del panqueque en el bolsillo. Elena lo vio. No dijo nada. Simplemente se volvió a la estufa e hizo otro plato. Dijo, poniéndolo al lado de Lily, «es para tu muñeca». Lily la miró. Las lágrimas corrían por sus mejillas huecas. Las lágrimas silenciosas de una niña que había aprendido a no llorar nunca en voz alta. Por primera vez en su vida, alguien había preparado comida solo para ella. En la puerta, escondido en las sombras, Alexander observaba. Su pecho dolía con algo que no podía nombrar. Pasaron 3 días. Lily había comenzado a aprender el ritmo del Thornton's Crown. La cocina cobraba vida a las 5. La tía Elena siempre tenía comida esperando. El hombre grande llamado Marcus nunca levantaba la mano, solo la voz en un saludo amable. Y el hombre de los ojos fríos, al que llamaban señor Thornton, la observaba desde las puertas, pero nunca se acercaba demasiado. Como si entendiera que la confianza era algo que ella aún no podía dar. Todavía dormía en el armario, todavía escondía comida en sus bolsillos, todavía se encogía ante movimientos bruscos y ruidos fuertes. Pero había dejado de esperar que cayera el primer golpe. Eso era un progreso, aunque ella no lo reconociera como tal. En la tercera mañana, la doctora Park regresó para un examen de seguimiento. Lily se sometió a la revisión con la resignación de una niña que había aprendido que la resistencia solo prolongaba el sufrimiento. Se quedó quieta mientras la doctora Park revisaba su congelación en proceso de curación, vendaba de nuevo las heridas de su espalda y examinaba su cuerpo desnutrido. Luego, la doctora Park le pidió que se quitara los pantalones para poder revisarle las piernas. Lily dudó. Sus manos temblaban, pero había sido entrenada para obedecer, así que obedeció. La doctora Park bajó la tela suavemente, examinando la piel magullada y maltratada de los muslos de Lily. Heridas antiguas, heridas en curación, cicatrices sobre cicatrices. Y entonces la doctora Park dejó de respirar. En la parte interior del muslo izquierdo de Lily, talladas en la carne con algo afilado, había letras. Tejido cicatricial blanco y elevado formaba palabras que habían sido cortadas deliberadamente, con cuidado, con la intención de ser permanentes. Inútil. La palabra le gritaba desde la piel de la niña. Alguien había tomado un cuchillo y había tallado esa palabra en el cuerpo de una niña de 7 años. La había sujetado mientras ella gritaba y había cortado las letras una por una, asegurándose de que nunca se borraran. La visión de la doctora Park se nubló. Sus manos temblaban tanto que tuvo que dejar sus instrumentos. «Disculpe», susurró. «Vuelvo enseguida». Llegó al pasillo antes de que llegaran las lágrimas. Apoyó la mano en la pared, luchando por mantener la compostura, luchando contra el grito que se acumulaba en su pecho. 15 años como médica, 15 años de sangre, trauma y muerte. Nada la había preparado para esto. Cuando finalmente se compuso, encontró a Alexander en su oficina. Cerró la puerta detrás de ella. «Hay algo más». Su voz era plana, clínica, la única forma en que podía decir las palabras sin romperse. Alguien le talló una palabra en el muslo. Un cuchillo, según el patrón de la cicatriz.
La herida tiene al menos 6 meses. La expresión de Alexander no cambió. ¿Qué palabra? La doctora Park tragó saliva. Inútil. Silencio. Alexander no dijo nada. No hizo nada. Simplemente se sentó detrás de su escritorio como una estatua tallada en hielo. Enviaré mi informe completo, dijo la doctora Park en voz baja. Se fue, cerrando la puerta detrás de ella. Alexander se sentó solo en la oscuridad de su oficina. La palabra resonaba en su cráneo una y otra vez. Inútil, inútil, inútil. Alguien había tallado esa palabra en la piel de Lily. Había querido que la viera todos los días por el resto de su vida. Había querido que se lo creyera. Un recuerdo afloró, sin ser llamado. El rostro de Sofía, iluminado por las llamas. Su pequeña voz ahogada por el humo. Tengo miedo, hermano. Tengo miedo. Sus manos se cerraron en puños sobre el escritorio. Encontraré a la persona que hizo esto, le dijo a la habitación vacía, y deseará no haber nacido nunca. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento destartalado que apestaba a cerveza rancia y cigarrillos, el teléfono de Derek Shaw vibró. Leyó el mensaje de su contacto y sintió que se le helaba la sangre. La niña estaba en el Thornton's Crown, el establecimiento más protegido de Boston, al cuidado del hombre más peligroso de la costa este. Sus manos temblaban mientras marcaba un número. La niña escapó, dijo cuando la línea se conectó. Está con Thornton. Necesito más tiempo. La voz al otro lado era fría, con acento ruso completamente desprovista de piedad. Víctor Kozlov, jefe de la hermandad, nunca levantaba la voz. No lo necesitaba. Tiene una semana, señor Shaw. Después de eso nos llevamos a la niña y a usted. La deuda se pagará de una forma u otra. La línea se cortó. Derek se quedó mirando su teléfono con el corazón palpitante. Una semana para recuperar a una niña de la corona de hierro de Boston. Una semana antes de convertirse él en la mercancía. Una semana, 7 días de pequeños milagros que la mayoría de la gente nunca notaría. Lily dejó de esconder comida en sus bolsillos. La primera mañana, se levantó de la mesa del desayuno sin guardar en secreto la mitad de su comida. Elena tuvo que darse la vuelta para ocultar sus lágrimas. La niña todavía comía como un pájaro. Porciones diminutas, bocados cuidadosos, siempre mirando la puerta como si alguien pudiera entrar de repente y arrebatarle el plato. Pero comía. Y dejó de acaparar. Empezó a llamar a Elena por su nombre. No señora, o la dama, o el silencio aterrorizado que había usado al principio. Tía Elena, susurraba, el español rodando torpemente en su lengua. El título significaba tía, significaba familia, significaba algo que Lily nunca había tenido, pero que lentamente comenzaba a entender. Con Alexander el progreso fue más lento. Todavía lo llamaba señor. Todavía no podía mirarlo a los ojos por más de un segundo antes de que su mirada cayera al suelo. Todavía se encogía cuando él entraba en una habitación, su cuerpo tensándose por un golpe que nunca llegaba. Los hombres eran peligrosos. Toda su vida se lo había enseñado. La amabilidad que él le mostraba no cuadraba con todo lo que ella sabía del mundo, pero lo observaba constantemente desde las puertas, desde las esquinas, desde detrás de las piernas de Elena. Observaba, catalogaba e intentaba entender a este extraño hombre que tenía poder, pero no lo usaba para lastimarla. Al séptimo día, Alexander estaba en su oficina, revisando informes, cuando sintió su presencia. No levantó la vista, no la reconoció, simplemente continuó trabajando, esperando. Lily permaneció en la puerta durante casi una hora, cambiando el peso de un pie a otro. Aferraba su muñeca de trapo, reuniendo un coraje que seguía fallándole. Finalmente, con una voz apenas más fuerte que un suspiro, habló. «Señor, ¿necesita que limpie algo?» Alexander dejó su pluma. La miró de verdad y vio la desesperada necesidad de ser útil, de justificar su existencia, de ganarse el derecho a ocupar un espacio. Un niño no debería necesitar ganarse ese derecho. Un niño simplemente debería ser. «No», dijo en voz baja, «pero tengo algo que quiero mostrarte». Abrió el cajón de su escritorio y sacó un libro.
Tenía una cubierta gastada, suave por años de uso, ilustrada con el dibujo de un conejo de peluche. Lo había pedido hacía 3 días. Había estado esperando el momento adecuado. Se lo tendió. Esto es para ti. Lily se acercó a su escritorio como si se acercara a una granada activa. Sus ojos se fijaron en el libro, luego se desviaron hacia su rostro y de nuevo al libro. Sus manos llenas de cicatrices temblaban a sus costados. ¿Tengo, tengo permitido leer? La pregunta rompió algo dentro de él. No preguntaba si podía leer ese libro en particular. Preguntaba si se le permitía leer en absoluto. Alguien le había prohibido incluso ese simple placer infantil. Tienes permitido hacer lo que quieras, dijo Alexander, manteniendo la voz firme a pesar de la rabia que ardía en su pecho. Esto es un regalo. Es tuyo. Lily extendió la mano con una lentitud agonizante. Sus dedos tocaron la cubierta, trazaron la ilustración del conejo de terciopelo, sintieron el peso de las páginas. Luego lo apretó contra su pecho como apretaba su muñeca. Como una persona que se ahoga se aferra a un salvavidas. Y por primera vez desde que Alexander la había encontrado en ese callejón helado, algo parpadeó en sus ojos. No alegría, estaba demasiado rota para la alegría, pero algo. Una pequeña chispa en la vasta oscuridad. El primer indicio de que quizás, en algún lugar muy adentro, la niña que debería haber sido todavía estaba viva. Gracias, susurró. Luego huyó, aferrando su tesoro, desapareciendo por el pasillo hacia su habitación. Esa noche, Alexander observó la transmisión de seguridad desde su oficina. La cámara mostraba a Lily sentada en el suelo de su habitación, bajo el cálido resplandor de la lámpara de noche. Había colocado su muñeca de trapo a su lado, apoyada contra una almohada para que pudiera ver las páginas, y lentamente, con cuidado, pronunciando las palabras que no conocía. Leía la historia en voz alta, leyéndole a su muñeca, compartiendo el regalo, fingiendo quizás que ella era el conejo de terciopelo, algo gastado y desechado que aún podía volverse real si alguien lo amaba lo suficiente. Alexander observó la pantalla durante mucho tiempo y por primera vez en 25 años sonrió. El grito rompió el silencio de la 10ª noche. Atravesó los pasillos del Thornton's Crown como una cuchilla, crudo y primario, y lleno de un terror que ningún niño debería conocer jamás. El sonido despertó a Alexander de golpe, lo hizo salir disparado de sus aposentos privados antes de que su mente registrara por completo lo que estaba sucediendo. Corrió por el pasillo, bajó las escaleras, sus pies descalzos golpeando el mármol frío. Había oído gritos antes, los gritos de hombres que lo habían traicionado, los gritos de enemigos que lo habían subestimado. Pero esto era diferente. Era una niña. Irrumpió en la puerta de Lily y se detuvo. No estaba en la cama. No estaba en el armario donde solía dormir. Estaba en el rincón más alejado de la habitación, encajada en el espacio entre el tocador y la pared, su pequeño cuerpo acurrucado sobre sí mismo. Su frente se golpeaba contra la pared una y otra vez, con una desesperación rítmica que dejaba manchas de sangre en la pintura de color crema. Tenía los ojos abiertos, pero no veía la habitación. Estaba en otro lugar, un lugar oscuro, frío y terrible. Lo siento, amo. Lo siento. Las palabras salían de ella en un torrente entrecortado. No lloraré más. Prometo que no lloraré. Por favor, no me metas ahí. Por favor. Está oscuro y no puedo respirar. Y por favor, por favor, por favor. Alexander se obligó a detenerse, a respirar, a acercarse lentamente cuando cada instinto le gritaba que corriera y la agarrara. Se arrodilló en el suelo a 1 metro de ella, lo suficientemente cerca para ser oído, lo suficientemente lejos para no atraparla. Lily. Su voz era tranquila, firme, un ancla en la tormenta. Lily, mi nombre es Alex. Estás en el Thornton's Crown. Estás a salvo. Ella seguía gritando, seguía golpeándose la cabeza, perdida en un recuerdo que tenía más poder que la realidad. Nadie te va a meter en ningún sitio, continuó Alexander. Su voz nunca vaciló. Aquí no hay lugares oscuros, ni habitaciones cerradas, ni cajas frías. Estás a salvo.
Te prometo que estás a salvo. Lentamente, muy lentamente, los gritos se convirtieron en gemidos. Los golpes de cabeza cesaron. Los ojos desorbitados de Lily comenzaron a enfocarse, viajando por la habitación hasta que encontraron su rostro. El reconocimiento parpadeó, luego la confusión, luego el horror creciente de una niña que acababa de revelar demasiado. Lo que sucedió a continuación hizo que el corazón de Alexander se detuviera. Lily se arrastró hacia él. No para buscar consuelo, no sabía cómo buscar consuelo. Se arrastró hasta sus pies y se postró en el suelo, su frente presionada contra la alfombra, su pequeño cuerpo doblado en completa sumisión. Lo siento. Su voz era un susurro roto. Siento haberte despertado. Siento haber hecho ruido. Siento haber sido mala. Presionó su frente con más fuerza contra el suelo. Acepto mi castigo. Por favor, sea lo que sea que decidas, lo acepto. Alexander no podía moverse. No podía respirar. Esta niña de 7 años, rota y torturada, se ofrecía para ser castigada porque se había atrevido a tener una pesadilla. Había sido entrenada para disculparse por su propio trauma, entrenada para esperar dolor como consecuencia del miedo. Lentamente, con cuidado, Alexander se arrodilló. Extendió la mano y le levantó suavemente la barbilla, inclinando su rostro hasta que sus ojos se encontraron con los de él. «Mírame, Lily». Ella miró. Las lágrimas corrían por sus mejillas huecas, pero no emitió ningún sonido. Había aprendido a no hacer ruidos. Aquí nunca habrá castigo, ¿me entiendes? Nunca. Su voz era feroz, pero suave. Puedes gritar, puedes llorar, puedes despertarme cada noche por el resto de tu vida. Y nunca, nunca, nunca te haré daño por ello. Algo se rompió dentro de ella. El muro que había construido, el muro que la mantenía en silencio, sumisa y lo suficientemente pequeña para sobrevivir, desarrolló su primera fractura. Y Lily lloró. No las lágrimas silenciosas que había aprendido a derramar sin sonido. Lágrimas de verdad. Lágrimas ruidosas. Los sollozos entrecortados, jadeantes y feos de una niña que había estado guardando todo adentro durante tanto tiempo que liberarlo se sentía como morir. Alexander la tomó en sus brazos. Era tan pequeña contra su pecho, tan frágil, todo su cuerpo temblando con la fuerza de su dolor. La abrazó con fuerza y la dejó llorar. La dejó gritar, la dejó liberar el océano de dolor que la había estado ahogando durante años. La sostuvo hasta que los sollozos se convirtieron en hipo, hasta que el hipo se convirtió en una respiración agotada, hasta que se durmió en sus brazos, sus dedos llenos de cicatrices aferrados a su camisa. Alexander no se movió. Se quedó allí, en el suelo de su habitación, sosteniéndola durante la noche, viendo cómo la oscuridad daba paso lentamente al amanecer. No durmió, simplemente se quedó, porque alguien debería haber hecho esto por ella hace años, y nadie lo había hecho nunca. 2 semanas, 14 días de cuidadosa paciencia, de palabras amables, de demostrar a través de 1000 pequeñas acciones que este lugar era diferente, que esta gente era diferente. En el 15º día, Lily finalmente confió lo suficiente como para hablar. Encontró a Alexander en su oficina a última hora de la tarde, la luz invernal desvaneciéndose a través de los altos ventanales. Se quedó en la puerta durante un largo momento, aferrando su muñeca de trapo contra su pecho, reuniendo un coraje que no sabía que tenía. Alexander levantó la vista de sus papeles. No habló, no la incitó, no la presionó. Simplemente esperó, como había aprendido a esperar por ella, y dejó que el silencio diera espacio a lo que fuera que necesitara decir. Lily cruzó la habitación lentamente y se subió a la silla de cuero frente a su escritorio. Sus pies colgaban muy por encima del suelo. Parecía imposiblemente pequeña, imposiblemente frágil, un gorrión herido posado en una habitación construida para águilas. «Mamá hizo esto», dijo en voz baja, levantando la muñeca. Antes de irse, Alexander dejó su pluma. Le prestó toda su atención, toda su quietud. «La gente dice que yo maté a mamá». Las palabras salieron planas, ensayadas, como si se las hubiera repetido a sí misma
tantas veces que habían perdido su poder para herir. Usó medicina para no sentir dolor cuando yo nací, pero usó demasiada y no despertó. Alexander sintió que se le oprimía el pecho. Eso no fue tu culpa, Lily. Ella negó lentamente con la cabeza. Una sonrisa triste parpadeó en su rostro. La sonrisa de una niña que había dejado de creer en la absolución hacía mucho tiempo. La primera familia dijo eso. La segunda familia también lo dijo. Sus dedos se retorcían en el pelo de lana de la muñeca. Pero luego el amo dijo que yo era un virus. Dijo que mato a todos a mi alrededor. Dijo que por eso nadie me quiere, porque soy veneno. Habló de las familias de acogida una por una. Su voz permaneció inquietantemente tranquila, distante, como si estuviera recitando hechos sobre la vida de otra persona. La primera familia, que acogió a 4 niños por los cheques del gobierno y se olvidó de alimentarlos. La segunda familia, que la hizo limpiar y cocinar a los 4 años, y luego la golpeaba cuando cometía errores. La tercera familia, cuyos hijos biológicos la encerraron en el cobertizo del jardín durante el invierno hasta que casi muere de neumonía. La cuarta familia, el hombre que se hacía llamar doctor y la usaba como sujeto de prueba para pastillas que la hacían ver cosas que no existían. Entonces su voz comenzó a temblar. La quinta familia tragó saliva. Dijeron que me iban a vender a gente muy lejana. No entendí lo que eso significaba. Pero vi cómo me miraban, como si no fuera una persona, como si fuera una cosa. Las manos de Alexander se cerraron en puños debajo del escritorio. Sabía exactamente a qué se refería. Sabía lo que esa gente había planeado hacer con ella. La policía llegó antes de que pudieran llevarme, continuó Lily. Pero luego me enviaron con el amo. La palabra quedó suspendida en el aire como veneno. El amo dijo que yo era un perro. Los perros viven en jaulas. Su voz bajó a apenas un susurro. Mi jaula era el viejo refrigerador en el garaje, el que ya no funcionaba. Me encerraba adentro cuando era mala. Se miró las manos llenas de cicatrices, dándoles la vuelta lentamente. Cuando lloraba, el amo me quemaba. Decía que llorar era debilidad. Decía que necesitaba aprender. Tocó la piel arruinada, trazando la carne derretida. Aprendí a no llorar. Alexander se sentó helado. Cada palabra era un cuchillo deslizándose entre sus costillas, arrancando pedazos de su corazón. Antes de que me escapara, la voz de Lily se quebró por primera vez. El amo dijo que venían a por mí. Dijo que iba a trabajar para ellos. Dijo que ya no necesitaría un nombre. Solo sería un número. Miró a Alexander con esos ojos antiguos y vacíos. Así que corrí. Rompí la ventana del sótano y corrí, y no paré hasta que no pude correr más. Su mirada volvió a su muñeca, y entonces te encontré. El silencio llenó la habitación, pesado, sofocante, vivo con todos los horrores a los que acababa de dar voz. Alexander no se movió. No podía. Cada palabra que ella había pronunciado había arrancado otra capa de la armadura que había construido a su alrededor, dejándolo en carne viva y sangrando de maneras que no había sentido en 25 años. Esta niña había sobrevivido a 6 familias en 4 años. Había sido privada de comida, golpeada, quemada, congelada, drogada y casi vendida a un destino peor que la muerte. Y lo había sobrevivido todo. Tenía 7 años y, en algún lugar, el monstruo que le había hecho esto todavía respiraba. No por mucho tiempo, pensó Alexander. No por mucho tiempo. Esa noche, después de que Lily se durmiera en su armario con su muñeca aferrada al pecho, Alexander convocó a Marcus a su oficina. La habitación estaba oscura. Solo las luces de la ciudad que entraban por la ventana iluminaban la silueta de Alexander mientras estaba de espaldas a la puerta. No había encendido las luces. No se había movido de esa posición en más de 1 hora. Marcus entró y cerró la puerta detrás de él. Conocía a Alexander Thornton desde hacía 20 años. Lo había visto enojado, lo había visto despiadado, lo había visto dictar veredictos que hacían llorar a criminales endurecidos. Pero nunca lo había visto así. La quietud era aterradora. El silencio era peor. Encuentra a Derek Shaw. La voz de Alexander era tranquila, controlada, mortal. Encuentra todo sobre él. Su historial,
sus contactos, sus deudas, sus vicios. Se giró lentamente y Marcus vio sus ojos, planos, fríos, vacíos de cualquier cosa humana, y encuentra a quien esté detrás de él. Marcus asintió. Jefe, si hay una red de tráfico involucrada, la quemaré hasta los cimientos. Las palabras no eran una amenaza, eran una declaración de hechos. Marcus se fue sin decir una palabra más. En una hora, todos los recursos a disposición de Thornton se movilizaron. Hackers se infiltraron en bases de datos. Se exprimió a los informantes para obtener información. Contactos en la policía, en el mundo criminal, en lugares que oficialmente no existían. Todos ellos comenzaron a enviar inteligencia al equipo de Marcus. El panorama que surgió fue más oscuro de lo que nadie había previsto. Derek Shaw, 45 años, exmilitar, dado de baja con deshonor por violencia excesiva. Ocupación actual, parásito profesional. Había pasado por 3 esposas, todas las cuales habían presentado denuncias de abuso doméstico que misteriosamente desaparecieron antes del juicio. Había sido padre de acogida durante 8 años, acogiendo niños por los estipendios del gobierno mientras los trataba como mano de obra esclava. Pero eso no era lo peor. Derek Shaw le debía a la Hermandad Kozlov $500,000. Deudas de juego acumuladas principalmente durante años de malas apuestas y peores decisiones. La Hermandad no perdonaba deudas. Las cobraban de una forma u otra. Los Kozlov dirigían la red de tráfico de personas más grande de la costa este. Niños, mujeres, hombres, cualquiera podía convertirse en mercancía si el precio era el adecuado. Tenían conexiones con compradores en toda Europa, Oriente Medio, Asia. Una vez que alguien entraba en su red, nunca más se le volvía a ver. Lily había sido destinada a un comprador en Europa del Este, un coleccionista adinerado que pagaba precios premium por niñas jóvenes. La transacción estaba programada para la semana después de que ella escapara. Marcus le entregó el informe a Alexander a medianoche. Shaw no solo la estaba maltratando, jefe, la voz de Marcus era sombría. La estaba preparando para la venta, quebrantándola, haciéndola sumisa. Los Kozlov iban a cobrarla como pago por su deuda. Alexander leyó el archivo en silencio. Cada página, cada fotografía, cada registro de transacción añadía combustible al fuego que ardía en su pecho. Era mercancía, dijo finalmente. Su voz era suave, casi gentil, pero Marcus sabía que no debía fiarse. Ese tono significaba que alguien iba a morir. Era una niña de 7 años, y la iban a vender como ganado. Dejó el archivo y caminó hacia la ventana. El horizonte de Boston brillaba abajo. 1000 luces que representaban 1000 vidas que no tenían idea de qué monstruos caminaban entre ellos. Alexander se miró las manos. Las cicatrices estaban desvanecidas ahora, apenas visibles después de 25 años. Pero todavía podía sentir las llamas, todavía olía el humo, todavía oía a Sofía gritar su nombre mientras el techo se derrumbaba entre ellos. Había fallado una vez, había sido impotente una vez. Había visto morir a su hermana porque no era lo suficientemente fuerte, no era lo suficientemente rápido, no era suficiente. Nunca más. No fallaré esta vez, le susurró a la oscuridad. Cueste lo que cueste. Se volvió hacia Marcus, y el hombre que le había servido durante 2 décadas vio algo en sus ojos que hizo que incluso él diera un paso atrás. La corona de hierro había tomado su decisión. Contacta a nuestros aliados. Cobra todos los favores que nos deben. Quiero ojos sobre Derek Shaw y la Hermandad Kozlov. La voz de Alexander era de acero. Querían quitarme algo. Ahora les voy a mostrar por qué ese fue el peor error que cometieron. Marcus asintió y sacó su teléfono. La guerra llegaba a Boston, y la corona de hierro no sería misericordiosa. Pasaron 3 semanas mientras Alexander trabajaba en las sombras. Su investigación sobre Derek Shaw y la Hermandad Kozlov continuaba en silencio, implacablemente, como un depredador acechando a su presa en la oscuridad. Pero en la superficie, la vida en el Thornton's Crown se había asentado en algo que casi se parecía en la normalidad, y en esa normalidad, Lily comenzó a cambiar. Comenzó con la harina. El Elena le había dado a Lily una pequeña tarea en la cocina.
tamizar harina en un bol. Nada complicado, nada que pudiera salir mal, pero las manos de Lily todavía estaban débiles por meses de desnutrición. Y la bolsa se resbaló. El polvo blanco explotó por todas partes, cubriendo la encimera, el suelo, el pelo y la cara de Lily, convirtiéndola en un pequeño fantasma. Por un segundo terrible, se congeló, esperando el golpe, esperando los gritos, esperando el castigo que siempre había seguido a los errores. En cambio, Elena se echó a reír, y entonces, imposiblemente, milagrosamente, Lily también se rió. Fue un sonido pequeño, oxidado por el desuso, incierto de su propia existencia, pero era real. Una risa. La primera risa que alguien en el Thornton's Crown le había oído. Elena se dio la vuelta rápidamente, fingiendo revisar algo en la estufa. No quería que Lily viera las lágrimas corriendo por su rostro. Ese sonido frágil y roto era lo más hermoso que había oído en años. Más tarde esa misma semana, Marcus encontró a Lily sentada sola en un rincón de la sala de descanso del personal. Había estado buscando una excusa para pasar tiempo con ella. Este hombre enorme e intimidante que había roto huesos y enterrado secretos, reducido a una torpe incertidumbre por una niña de 7 años. «Hola, pequeña», dijo, acomodando su enorme cuerpo en una silla frente a ella. «¿Sabes jugar a las damas?» Lily negó con la cabeza. «¿Quieres que te enseñe?» Una hora después, habían jugado 3 partidas. Lily las perdió todas. Todavía estaba aprendiendo, todavía dudaba, todavía movía las piezas con la cuidadosa deliberación de alguien con miedo a tomar decisiones equivocadas. A mitad de la 4ª partida, hizo un mal movimiento. Marcus capturó 3 de sus piezas en un solo turno. El rostro de Lily palideció. «Tío oso», su voz temblaba. «Jugué mal. ¿Vas a pegarme?» Marcus sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Esta niña, esta dulce, dañada y hermosa niña, todavía esperaba violencia como consecuencia de la imperfección. Todavía creía que perder un juego significaba un castigo. Tragó saliva, luchando por mantener la voz firme. «Cariño, cometer errores es como aprendemos. Nadie le pega a nadie por jugar mal». Extendió la mano sobre el tablero y apretó suavemente su pequeña mano. «El tío oso solo te enseñará a jugar mejor. Eso es todo. Así es como funciona aquí». Lily lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió, y algo en sus ojos cambió. Otra grieta en el muro. Otro paso hacia la confianza. Al día siguiente llegó Victoria Thornton. La prima de Alexander llegó sin avisar. Toda trajes elegantes y palabras aún más afiladas. Había oído rumores sobre la niña que Alexander había acogido. Vino a poner fin a lo que consideraba una locura. «Alex, ¿has perdido la cabeza?» La voz de Victoria cortó la oficina como una cuchilla. «No puedes simplemente adoptar a una niña de la calle sin hogar. Piensa en tu reputación. Piensa en el negocio. Piensa en...» Se detuvo a media frase. Lily estaba en la puerta, congelada. Había oído todo. Sus ojos cayeron al suelo, sus hombros se encorvaron y sin una palabra se dio la vuelta y se fue. La mirada de Alexander podría haber congelado el fuego. «Si vieras las cicatrices en la espalda de esa niña», dijo en voz baja, «no dirías eso. Si leyeras lo que estaba tallado en su piel, te avergonzarías de ti misma». Victoria salió de la oficina en silencio. Esa noche, solicitó el expediente médico de Lily. Se sentó sola en su apartamento y leyó cada página. Las fotografías de las heridas, las mediciones de las quemaduras, la descripción clínica de la tortura sistemática infligida a una niña. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. A la mañana siguiente, Victoria regresó al Thornton's Crown con un oso de peluche de suave pelaje marrón y una cinta roja alrededor del cuello. Encontró a Lily en el pasillo, aferrando su muñeca de trapo, todavía rehuyendo la presencia de Victoria. «Esto es para ti», dijo Victoria en voz baja, tendiéndole el oso. «Sí, si lo quieres». Lily miró el juguete, luego a Victoria y de nuevo al juguete. Sus ojos se abrieron con incredulidad. «¡Para mí!». Victoria se arrodilló lentamente, poniéndose al nivel de Lily. «Siento lo que dije ayer.
Estaba equivocada. Su voz se quebró. Estoy muy, muy feliz de conocerte, Lily. Por un largo momento, no pasó nada. Luego, Lily extendió las manos temblorosas y tomó el oso, apretándolo contra su pecho junto a su muñeca. Una familia se estaba formando, pieza por pieza rota. Derek Shaw la había encontrado. Le había llevado 3 semanas de búsqueda cuidadosa, de cobrar favores, de sobornar a las personas adecuadas. Pero finalmente, uno de sus contactos, un empleado de bajo nivel en un refugio de la ciudad, había oído rumores sobre una niña que coincidía con la descripción de Lily y que había sido acogida por alguien en el Thornton's Crown. El Thornton's Crown. Alexander Thornton. La corona de hierro de Boston. La sangre de Derek se heló cuando oyó el nombre. Todos en el mundo criminal sabían quién era Alexander Thornton, el hombre que había construido un imperio de la nada, el hombre cuyos enemigos tenían tendencia a desaparecer, el hombre que controlaba la mitad de las operaciones clandestinas de la ciudad con puño de hierro y absoluta crueldad. Derek no era tan estúpido como para enfrentarse a Thornton directamente. Eso sería un suicidio. Pero cuando llamó a Viktor Kozlov para darle la noticia, la respuesta del ruso fue despectiva. Thornton opera en Boston, dijo Kozlov, su acento espeso y frío. Nosotros operamos en todas partes. Él es un pez gordo en un estanque pequeño. Nosotros somos el océano. No arriesgará una guerra con nosotros por una niña. Pero, señor, tiene 4 días, Shaw. Tráigame la mercancía o tráigase a usted mismo. Esas son sus únicas opciones. La línea se cortó. Derek se quedó mirando su teléfono, la desesperación arañando su pecho. 4 días. Tenía 4 días para recuperar a una niña del hombre más peligroso de Boston, o se convertiría en la propiedad de Kozlov. Empezó con una llamada telefónica. La recepcionista del Thornton's Crown respondió al segundo timbre. Derek adoptó su voz más profesional, la que había perfeccionado durante años de engañar a trabajadores sociales y servicios de protección infantil. Buenas tardes, soy David Miller del Departamento de Niños y Familias de Massachusetts. Llamo en relación con una menor que podría estar bajo su cuidado. Necesito programar una visita de inspección para verificar su bienestar. Hubo una pausa al otro lado. Luego, por favor, espere. Derek esperó, con el corazón palpitante. No sabía que cada llamada al Thornton's Crown se grababa. No sabía que Marcus ya estaba extrayendo el archivo de audio, pasándolo por un software de reconocimiento de voz, comparándolo con las muestras que habían recopilado durante su investigación. 20 minutos después, Marcus entró en la oficina de Alexander y reprodujo la grabación. Alexander escuchó la voz familiar, la voz del hombre que había quemado cigarrillos en las manos de Lily, que había tallado palabras en su carne, que había planeado venderla como ganado. La está buscando, dijo Alexander en voz baja. Se está desesperando. ¿Debería aumentar la seguridad? Triplícala y averigua desde dónde está llamando. Quiero que lo vigilen en todo momento. Pero Derek ya había hecho su siguiente movimiento. Esa tarde, Lily estaba en su habitación, sentada en el suelo con su oso y su muñeca, mirando el libro de imágenes que Alexander le había dado. La pálida luz del sol invernal entraba por la ventana, proyectando largas sombras sobre la alfombra. Levantó la vista distraídamente. Su mirada se desvió hacia la calle de abajo y se congeló. Un hombre estaba en la acera de enfrente, delgado, encorvado, familiar de una manera que le revolvió el estómago. Miraba directamente a su ventana, la miraba a ella y sonreía. El grito que salió de la garganta de Lily resonó por todo el edificio. Para cuando Alexander llegó a su habitación, ella se había atrincherado dentro del armario, encajada en el rincón más alejado, todo su cuerpo temblando tan violentamente que apenas podía respirar. Lily. Alexander abrió la puerta del armario y la encontró acurrucada en una bola, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, con los ojos desorbitados y sin ver. Me encontró, gimió. El amo me encontró, me va a llevar de vuelta, me va a meter en el refrigerador, me va a vender, seré un número, ya no tendré nombre. Yo, Lily. La voz de Alexander cortó su pánico, firme pero suave.
Lily, mírame. Ella miró. Todo su cuerpo temblaba como una hoja en un huracán. Alexander la sacó del armario, acunándola contra su pecho. No pesaba casi nada. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Nadie te va a llevar a ninguna parte, dijo con fiereza. ¿Me oyes? Nadie. Ni él, ni nadie. Prometí que te protegería y lo haré. Quemaré el mundo entero antes de dejar que alguien te vuelva a hacer daño. Lily enterró su rostro en su pecho y lloró. Afuera, al otro lado de la calle, Derek Shaw ya había desaparecido en la sombra, pero volvería, y la próxima vez no estaría solo. Al día siguiente de la aparición de Derek, el Thornton's Crown se convirtió en una fortaleza. Marcus triplicó el destacamento de seguridad. Hombres armados patrullaban cada entrada, cada salida, cada pasillo. Se instalaron cámaras en puntos ciegos que antes no existían. El sistema de seguridad del edificio se actualizó a especificaciones de grado militar. Nadie entraba ni salía sin ser registrado, fotografiado y verificado. Victoria trabajó día y noche con un equipo de abogados, construyendo un caso contra Derek Shaw que lo enterraría en el sistema legal durante décadas. Cargos de abuso infantil, cargos de fraude, evidencia de su conexión con la red de tráfico de los Kozlov. Quería que la ley lo destruyera antes de que Alexander lo destruyera por otros medios. Pero Lily no sabía nada de esto. Todo lo que sabía era que el monstruo la había encontrado, que la seguridad en la que había comenzado a creer era una ilusión, que tarde o temprano la arrastrarían de vuelta a la oscuridad. Alexander la encontró en el armario esa noche, acurrucada en su rincón familiar, aferrando su muñeca y su oso, mirando a la nada. Apenas había hablado desde el incidente, apenas había comido, se había retirado de nuevo al caparazón del que había estado saliendo lentamente durante semanas. Se sentó en el suelo fuera del armario, con la espalda contra la pared, dándole espacio, pero manteniéndose cerca. Lily, necesito hablar contigo de algo importante. Ella no respondió, no se movió. ¿Sabes quién soy? Preguntó en voz baja. Un pequeño movimiento de cabeza, luego en un susurro. ¿Eres la persona que me salvó? Alexander guardó silencio por un momento. Luego volvió a hablar, su voz cuidadosa y deliberada. Voy a decirte algo que la mayoría de la gente no sabe. Algo que podría asustarte. Hizo una pausa. Soy una persona a la que muchos malos temen. Mucho miedo. Lily finalmente lo miró. Sus ojos oscuros eran enormes en su rostro demacrado. ¿Eres... ¿Eres una mala persona? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Alexander consideró mentir, consideró suavizar la verdad, pero a esta niña le habían mentido toda su vida. Merecía honestidad, aunque fuera difícil. He hecho cosas malas, dijo lentamente. He lastimado a personas que merecían ser lastimadas. He hecho desaparecer a personas que necesitaban desaparecer. El mundo en el que vivo no es un buen mundo, Lily. Se giró para mirarla de frente. Pero contigo, quiero ser bueno. Contigo, quiero ser el tipo de persona que protege en lugar de destruir. El ceño de Lily se frunció. La confusión y el miedo se agitaban en su expresión. El amo también dijo que era bueno, susurró. Dijo que me estaba enseñando. Dijo que el dolor era por mi propio bien, y luego me lastimó de todos modos. Alexander sintió que su corazón se rompía. Se movió lenta y cuidadosamente, colocándose en la entrada del armario para poder mirarla directamente a los ojos. Mírame, Lily. ¿Alguna vez te he pegado? Ella negó con la cabeza. ¿Alguna vez te he encerrado en un lugar oscuro? Otro movimiento de cabeza. ¿Alguna vez te he dejado sin comer? ¿Te he quemado? ¿Te he hecho sentir que no valías nada? No, susurró. Así es como se diferencian las personas buenas de las malas, dijo Alexander en voz baja. No por lo que dicen, por lo que hacen. Las palabras son fáciles. Las palabras son baratas. Cualquiera puede decir que es bueno, pero las acciones dicen la verdad. Lily lo miró fijamente durante un largo momento. Su pequeña mente estaba trabajando, procesando, tratando de reconciliar este nuevo marco con todo lo que había aprendido sobre el mundo. Luego hizo una pregunta que le detuvo el corazón. ¿Vas a lastimar al amo?
¿Para que no pueda llevarme de vuelta? Alexander miró esos ojos antiguos y heridos. Esta niña, que había sufrido más de lo que la mayoría de los adultos podrían imaginar, le pedía que la protegiera. Le pedía que usara la oscuridad dentro de él para algo bueno. Extendió la mano y tomó suavemente su mano llena de cicatrices. «Haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo», dijo en voz baja. «Lo que sea necesario. ¿Entiendes?» Lily miró sus manos unidas, la de él grande y con cicatrices, la de ella pequeña y con cicatrices. Dos personas rotas aferrándose la una a la otra en la oscuridad. «Entiendo», susurró. Y por primera vez desde que había visto el rostro de Derek a través de la ventana, creyó que realmente podría sobrevivir a esto. Medianoche. El pasillo del quinto piso del Thornton's Crown estaba vacío, silencioso, olvidado. Nadie venía aquí. Nadie tenía permitido. La puerta al final del pasillo no se había abierto en 25 años. Alexander estaba ahora frente a ella, una llave en su mano. El metal estaba caliente de tanto sostenerlo, de darle vueltas y vueltas entre dedos inquietos. Había llevado esta llave todos los días durante un cuarto de siglo. Nunca la había usado. Esta noche algo era diferente. Esta noche, después de su conversación con Lily, después de ver la confianza nacer en sus ojos heridos, necesitaba recordar. Necesitaba enfrentar lo que había enterrado. Abrió la puerta. La habitación exhaló polvo y quietud. Alexander entró y cerró la puerta detrás de él. El tiempo se había detenido aquí. Una cama pequeña con una manta rosa todavía bien hecha. Animales de peluche alineados en las almohadas. Osos, conejos, un unicornio con crin morada. Una casa de muñecas en la esquina, de 3 pisos de altura. Sus pequeños muebles todavía dispuestos en habitaciones perfectas. Libros de imágenes apilados en un escritorio blanco. Sus lomos agrietados de haber sido leídos cientos de veces. Ceras de colores esparcidas junto a un dibujo sin terminar. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. Pero debajo del polvo, todo estaba perfecto, preservado, esperando a alguien que nunca volvería. Alexander caminó hacia el escritorio y tomó una fotografía en un marco de plata. Sofía le sonreía. 7 años, pelo oscuro y rizos desordenados. Ojos azules brillantes de travesura. Una sonrisa desdentada que podía iluminar cualquier habitación. Sostenía una muñeca con pelo de lana y un vestido rosa, riéndose de quien estuviera detrás de la cámara. Su hermana gemela, su otra mitad, su mayor fracaso. La fotografía tembló en sus manos mientras los recuerdos lo inundaban como un maremoto. Tenía 12 años. La casa estaba en llamas. Los enemigos de su padre habían venido en la noche, habían provocado el incendio y bloqueado las salidas. Habían querido destruir todo lo que la familia Thornton había construido. Alexander se había despertado con gritos y humo. Había luchado a través de las llamas, buscando a Sofía, llamándola por su nombre hasta que su garganta estuvo en carne viva. La encontró en su habitación, acurrucada en la esquina, rodeada de fuego. Las llamas ya habían alcanzado su puerta, sus cortinas, su cama. Lloraba, aferrando su muñeca favorita, demasiado aterrorizada para moverse. «Alex». Ella extendió la mano hacia él, su pequeño rostro manchado de lágrimas y hollín. «Tengo miedo. Tengo mucho miedo». Él corrió hacia ella, le agarró la mano, comenzó a tirar de ella hacia la puerta, y entonces el techo se derrumbó. La viga en llamas cayó entre ellos, separándolos, atrapando a Sofía bajo una jaula de fuego y escombros. Alexander se abalanzó hacia adelante, metiendo las manos entre las llamas, sus manos ampollándose mientras intentaba levantar la madera que la aprisionaba. «¡Déjame!», gritó Sofía. «Alex, tienes que irte». «No». Tiró con más fuerza, sintiendo cómo su piel se derretía, sintiendo el dolor que lo marcaría de por vida. «No te dejaré, nunca te dejaré». Pero la viga era demasiado pesada. El fuego era demasiado caliente. Su cuerpo de 12 años no era lo suficientemente fuerte. Sofía lo miró a través de las llamas. Sus ojos, tan parecidos a los de él, estaban llenos de una paz que ningún niño de 7 años debería poseer.
No estés triste, hermano, susurró. Te quiero, siempre te querré. Cerró los ojos y se fue. Alexander se sentó en medio de la habitación helada, la fotografía aferrada a su pecho, las lágrimas corriendo por su rostro. Por primera vez en 25 años. He vivido con ese fracaso todos los días, le susurró a la habitación vacía. Cada noche veo tu rostro, te oigo llamar mi nombre, siento tu mano deslizarse de la mía. Miró a su alrededor, los juguetes, los libros, la cama en la que nunca más se dormiría. Pero Lily apareció de la nada, como si tú me la hubieras enviado. Su voz se quebró. Tiene tus ojos, Sofía. Esa misma mirada, esa misma inocencia herida. Se levantó lentamente, secándose la cara con el dorso de la mano. No pude salvarte. No fui lo suficientemente fuerte. No fui lo suficientemente rápido. He llevado esa culpa durante 25 años. Tomó la muñeca de la cama de Sofía, la que tenía pelo de lana y un vestido rosa. Pero ahora soy fuerte, ahora tengo poder y no volveré a fallar. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo, mirando hacia atrás a la habitación por última vez. Cuídala, Sofía, ayúdame a protegerla. No dejaré que termine como tú, lo prometo. Cerró la puerta suavemente detrás de él. Abajo, Lily dormía en su armario, acurrucada alrededor de su muñeca de trapo. No se despertó cuando Alexander entró en su habitación. No se movió cuando él se arrodilló a su lado y colocó suavemente la muñeca de Sofía junto a su forma dormida. Un regalo de una niña rota a otra. Una promesa que trascendía la muerte. 5 semanas desde que Lily había tropezado en la vida de Alexander. 5 semanas de curación, de confianza construida lentamente, de una niña rota que comenzaba a creer que podría valer la pena salvarla. 5 semanas que Derek Shaw había pasado observando, esperando, cada vez más desesperado. La llamada de Victor Kozlov llegó a medianoche. 48 horas, señor Shaw. La voz del ruso era de hielo. Tráigame a la niña o tráigase a usted mismo. No habrá más prórrogas. Las manos de Derek temblaban mientras colgaba el teléfono. 48 horas. 2 días para secuestrar a una niña del edificio más protegido de Boston o él se convertiría en la mercancía. No tenía elección. Tenía que actuar. La mañana siguiente fue inusualmente cálida. La nieve se había derretido en un aguanieve gris y las calles estaban llenas de gente disfrutando del breve respiro del invierno. Elena había decidido llevar a Lily al mercado de agricultores a 3 manzanas del Thornton's Crown. Verduras frescas, dijo. Ingredientes reales para una comida real. Lily había estado comiendo mejor últimamente y Elena quería animarla con comida hecha desde cero. 2 de los hombres de Marcus las acompañaron, protocolo estándar desde la aparición de Derek. Flanquearon a Elena y Lily mientras caminaban por los concurridos puestos del mercado, con los ojos escaneando en busca de amenazas, las manos nunca lejos de las armas ocultas. No vieron la furgoneta negra aparcada en la esquina. La multitud era densa alrededor del puesto de verduras. Los compradores empujaban y se codeaban. Las voces se alzaban en conversaciones y regateos. Elena sostenía la mano de Lily con fuerza, pero una oleada de gente las separó por un instante. Solo un instante fue todo lo que Derek necesitó. La puerta de la furgoneta se deslizó. Una mano salió y agarró a Lily por el brazo, arrancándola de sus pies. Gritó, un sonido agudo y primario que cortó el ruido del mercado. «Tía Elena, tía Elena». Lena se dio la vuelta, vio la furgoneta, vio a Lily siendo arrastrada adentro. Se abalanzó hacia adelante, sus dedos arañando la cara de Derek, dejando líneas sangrientas en su mejilla. Derek la empujó con fuerza. Ella se estrelló contra un puesto de verduras y cayó, las cajas rodando a su alrededor. Los guardaespaldas reaccionaron al instante. Uno sacó su arma y disparó, pero la bala solo golpeó el exterior metálico de la furgoneta mientras la puerta se cerraba de golpe. El otro corrió hacia el vehículo, pero ya se estaba moviendo, los neumáticos chirriando contra el pavimento mojado. Dentro de la furgoneta, Lily se encontró cara a cara con su pesadilla. Los ojos de Derek Shaw estaban desorbitados, inyectados en sangre, desesperados.
La sangre de los arañazos de Elena goteaba por su mejilla. Agarró a Lily por el cuello y la sacudió. ¿Creíste que podías escapar? Su aliento apestaba a alcohol y cigarrillos. Te lo dije, pequeña inútil. Eres mi propiedad, mi perra. Y los perros no huyen de sus amos. La antigua Lily se habría acobardado, habría gimoteado disculpas, habría suplicado una piedad que sabía que nunca llegaría. Pero algo había cambiado dentro de ella. 5 semanas comiendo sin tener que ganárselo. 5 semanas siendo tocada sin ser lastimada. 5 semanas de un hombre que cumplía sus promesas, que se sentaba con ella durante las pesadillas, que la miraba como si importara. Lily miró a Derek Shaw, el monstruo que había tallado inútil en su piel, y no lloró, no tembló, no suplicó. Lo miró con ojos vacíos y sabios, los ojos de alguien que ya había visto lo peor que el mundo podía ofrecer y había sobrevivido. Vas a morir, dijo en voz baja. Derek parpadeó. Por un momento la sorpresa reemplazó la rabia en su rostro. Luego la abofeteó con fuerza. La cabeza de ella se giró hacia un lado, el sabor de la sangre llenando su boca. ¡Cállate!, gritó. ¡Cierra tu sucia boca! Lily volvió su rostro hacia él. Un hilo de sangre corría de su labio partido, pero su expresión no había cambiado. El señor Alex te matará, dijo con calma. Prometió protegerme, y él cumple sus promesas. Por primera vez, algo parpadeó en los ojos de Derek que parecía miedo, pero ya estaba demasiado metido para dar marcha atrás. Marcus encontró a Alexander en su oficina cuando llegó la llamada. Le dio la noticia en 3 palabras. Se la llevaron. Alexander no gritó, no vociferó, no tiró nada ni golpeó la pared, ni se enfureció contra el universo. Simplemente se quedó quieto. Su rostro se convirtió en piedra. Sus ojos se convirtieron en hielo. Cada rastro de humanidad se desvaneció, dejando atrás algo frío, antiguo y aterrador. Marcus había servido a Alexander Thornton durante 20 años. Lo había visto enojado. Lo había visto despiadado. Lo había visto dictar sentencia sobre hombres que habían suplicado piedad y no habían recibido ninguna. Nunca había visto esto. Esto no era ira. Era algo más allá de la ira. Era la calma que precede a la tormenta. El silencio que antecede al fin del mundo. ¿Dónde? La voz de Alexander era tranquila, controlada, mortal. Furgoneta negra, dirección este. Tenemos gente rastreándola ahora. Alexander se puso de pie. Caminó hacia la ventana y miró la ciudad, su reino, el imperio que había construido con sangre, hierro y una voluntad de hierro que nunca se había roto hasta ahora. Hasta que una niña de 7 años se había deslizado a través de sus defensas y le había hecho sentir algo que había jurado no volver a sentir nunca más. Llama a todos, dijo. A todos, a cada soldado, a cada contacto, a cada aliado que nos deba un favor. Quiero 50 hombres armados y listos en 30 minutos. Marcus ya estaba sacando su teléfono. En 1 hora, las fuerzas de Thornton se habían movilizado. 50 hombres se reunieron en el garaje subterráneo bajo el Thornton's Crown. 50 hombres armados con armas que oficialmente no existían, equipados con tecnología que el dinero no podía comprar, entrenados en métodos que ningún ejército reconocería. Se pararon en perfecta formación, esperando órdenes. Alexander caminó entre ellos, su presencia imponiendo un silencio absoluto. Encuentren la furgoneta, dijo, su voz resonando en el espacio de hormigón. Encuentren a Derek Shaw y encuentren a la niña. Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera a los soldados reunidos. Quien la localice primero recibirá $500,000. En efectivo, esta noche. Un murmullo recorrió la multitud. Pero entiendan esto, la voz de Alexander bajó a un susurro que de alguna manera tenía más peso que un grito. Si alguien daña a esa niña, si sufre siquiera un rasguño por negligencia o estupidez, mataré no solo a la persona responsable, sino a todos los que alguna vez amó. Silencio. Absoluto. Completo. Vayan. Se fueron. En cuestión de minutos, el submundo de Boston era un caos. Los hombres de Thornton se extendieron por la ciudad como una plaga, derribando puertas,
interrogando informantes, siguiendo cada pista con una eficiencia despiadada. Se monitorearon los escáneres de la policía. Se hackearon las cámaras de tráfico. Toda la red criminal de la costa este se puso patas arriba en la búsqueda de una niña. Derek Shaw no tenía idea de lo que se avecinaba. Condujo la furgoneta hacia el puerto, hacia el almacén abandonado donde se suponía que los hombres de Kozlov lo encontrarían. Sus manos temblaban en el volante. Lily estaba sentada en la parte de atrás, en silencio, observándolo con esos ojos vacíos que le daban ganas de gritar. Llegó al almacén justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Metió la furgoneta adentro, apagó el motor, y entonces sonó su teléfono. La voz de Victor Kozlov estaba tensa de furia. Idiota. Thornton ha perdido la cabeza. Sus hombres están por todas partes. El trato se cancela. La sangre de Derek se heló. ¿Qué? No, no puedes. Hay 30 de sus vehículos rodeando el puerto ahora mismo. 30. Ha cobrado todos los favores, todas las alianzas, todos los recursos que tiene. La voz de Kozlov bajó a un siseo. Has traído la guerra a nuestra puerta por una niña inútil. El trato se cancela. Estás solo. La línea se cortó. Derek se quedó mirando el teléfono, el pánico arañando su pecho. Estaba atrapado, rodeado, solo. Y agarró a Lily de la parte de atrás de la furgoneta, arrastrándola por el brazo hacia la oscuridad del almacén. Sus dedos encontraron el cuchillo en su bolsillo, el mismo cuchillo que había usado para tallar palabras en su carne hacía 6 meses. Presionó la hoja contra su garganta. «La mataré», gritó en las sombras. «Juro por Dios que si alguien se me acerca, le cortaré el cuello». Por un momento, solo hubo silencio. Luego, la puerta del almacén explotó hacia adentro, arrancada de sus bisagras por una fuerza que parecía casi sobrenatural. Y Alexander Thornton apareció a través del humo y los escombros, sus ojos fijos en el hombre que sostenía un cuchillo en el cuello de su hija. Alexander Thornton entró solo en el almacén, sin armas en las manos, sin guardaespaldas a su espalda. Solo un hombre con un abrigo oscuro, moviéndose a través del polvo y las sombras con la certeza pausada de la muerte misma. Sus dos ojos azules encontraron a Derek Shaw de inmediato. La patética y temblorosa criatura acurrucada en la esquina, un brazo alrededor de la garganta de Lily, el otro presionando un cuchillo contra su piel. Una delgada línea de sangre ya había aparecido donde la hoja tocaba su cuello. «Detente». La voz de Derek se quebró por la histeria. «Detente ahí o la mataré. Juro por Dios que le cortaré el cuello». Alexander no se detuvo. Continuó caminando, cada paso resonando en el almacén vacío como el tic-tac de un reloj en cuenta regresiva hacia el juicio. «¿Sabes quién soy?» Su voz era tranquila, conversacional, como si discutiera el clima en lugar de estar frente a un hombre que amenaza la vida de una niña. La mano de Derek temblaba tanto que el cuchillo vaciló contra la piel de Lily. «Yo no te tengo miedo. No tengo miedo de... Deberías tenerlo». 2 palabras, suaves como un susurro, pesadas como una sentencia de muerte. Alexander se detuvo a 3 metros de distancia, sus ojos nunca se apartaron del rostro de Derek. El silencio se extendió entre ellos, denso y sofocante. «Hace 2 años mi hermana murió», dijo Alexander en voz baja. «Tenía 7 años, la misma edad que Lily. Murió porque no fui lo suficientemente fuerte para salvarla. Porque era impotente. Porque yo mismo era solo un niño. Dio otro paso adelante. Construí todo lo que tengo. Este imperio, este poder, esta reputación que hace temblar a hombres adultos para no volver a ser impotente nunca más. Para poder proteger a las personas que me importan. Otro paso. Y ahora tú». Su voz bajó a algo apenas humano. «¿Te atreves a tocar a la niña que juré proteger?» Derek presionó el cuchillo con más fuerza contra la garganta de Lily. Más sangre brotó. Sus ojos estaban desorbitados, desesperados, como un animal acorralado. «¡Aléjate! ¡Lo digo en serio! ¡Oh, señor Alex!» La voz de Lily cortó el caos. Pequeña pero firme, herida pero inquebrantable. Miró a Alexander con esos ojos oscuros y antiguos. Ojos que habían visto demasiado.
sufrido demasiado, sobrevivido demasiado. Y en ellos no había miedo, solo confianza, solo certeza. No tengo miedo, dijo en voz baja. Viniste, tal como prometiste. El agarre de Derek vaciló por un instante, solo un latido de distracción. Su atención se dividió entre el depredador que se acercaba y la inexplicable calma de su rehén. Un latido fue todo lo que Alexander necesitó. Se movió como un rayo, más rápido de lo que un hombre de su tamaño debería ser capaz de moverse. Su mano se disparó hacia adelante, agarrando la muñeca de Derek y retorciéndola con una precisión brutal. Los huesos crujieron. El cuchillo cayó al suelo de hormigón. Derek gritó. La otra mano de Alexander se cerró alrededor de su garganta, levantándolo del suelo y estrellándolo contra la pared del almacén. Los pies de Derek pataleaban inútilmente en el aire, sus dedos arañando el agarre de hierro que aplastaba su tráquea. «Le quemaste las manos», dijo Alexander. Su voz era aterradoramente tranquila. «Le tallaste palabras en la piel, la encerraste en un refrigerador y la dejaste congelarse en la oscuridad». Apretó con más fuerza. El rostro de Derek se puso morado. «No te voy a matar rápidamente. Eso sería piedad, y no mereces piedad». Soltó su agarre lo suficiente para que Derek jadeara en busca de aire. «Me aseguraré de que entiendas. Cada momento de dolor que infligiste a esa niña, lo experimentarás multiplicado por 10. Cada hora de terror, cada día de hambre, cada herida que marcó su cuerpo y su alma». Alexander se inclinó, sus labios casi tocando la oreja de Derek. «Para cuando termine contigo, suplicarás por la muerte, y la muerte no llegará». Dejó caer a Derek al suelo, donde el hombre se acurrucó en una bola gimoteante. Luego Alexander se giró y caminó hacia Lily. Se arrodilló ante ella, sus manos suaves mientras examinaba el corte en su cuello. Superficial, no peligroso, pero suficiente para alimentar su rabia de por vida. «Te tengo», susurró. «Estás a salvo ahora». Lily le echó los brazos al cuello y se aferró como si nunca fuera a soltarlo. Alexander no mató a Derek Shaw. La muerte habría sido demasiado fácil, demasiado rápida, demasiado misericordiosa para un hombre que había pasado años torturando a una niña, que había tallado odio en su piel, que había intentado venderla como ganado. No, Derek Shaw merecía algo mucho peor que la muerte. Marcus apareció al lado de Alexander, esperando órdenes. Detrás de él, los hombres de Thornton habían asegurado el almacén, sus armas apuntando a la figura gimoteante acurrucada en el suelo de hormigón. «Kozlov», dijo Alexander en voz baja, «dile que tengo algo que le pertenece». Una hora después, un sedán negro se detuvo frente al almacén. El propio Viktor Kozlov salió, una ocurrencia rara que hablaba de la gravedad de la situación. El señor del crimen ruso era un hombre alto con el pelo plateado y ojos fríos y calculadores. Se acercó a Alexander con la cautela de un depredador que reconoce a otro depredador. «Thornton», su acento era espeso, su tono cauteloso. «Esto es inesperado». Alexander señaló a Derek, que estaba siendo sostenido por dos de sus hombres. «Este hombre te debe $500,000. También tocó algo que me pertenece». Los ojos de Kozlov se desviaron hacia Lily, que estaba de pie a salvo detrás de Alexander, aferrada a su abrigo. «Te lo doy», continuó Alexander. «Haz lo que quieras con él. Considera su deuda transferible». Kozlov entendió de inmediato. Thornton le ofrecía a Derek Shaw no como una ofrenda de paz, sino como un mensaje. La corona de hierro permitía a la hermandad cobrar lo que se les debía sin interferencias, sin consecuencias. Pero nada era gratis. «¿Y a cambio?», preguntó Kozlov con cuidado. «Cierras todas las operaciones de tráfico en Nueva Inglaterra. Todas y cada una. No más niños comprados o vendidos en mi territorio». La voz de Alexander era acero envuelto en hielo. «Si vuelvo a oír hablar de un niño traficado en esta región, lo consideraré una declaración de guerra, y responderé en consecuencia». El silencio se extendió entre ellos. Viktor Kozlov había construido su imperio sobre las espaldas de los desesperados y los vulnerables. El tráfico de personas era una de sus operaciones más rentables. Abandonarla significaba perder millones. Pero al mirar a los ojos de Alexander Thornton,
vio algo que le heló la sangre. Esto no era una negociación, era un ultimátum, y el hombre que estaba frente a él estaba totalmente preparado para quemar todo lo que Kozlov había construido si no se cumplían sus demandas. De acuerdo, dijo Kozlov finalmente. Nueva Inglaterra es tuya. Reubicaremos nuestras operaciones. Alexander asintió una vez. Llévenselo. Derek Shaw pareció darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Sus ojos se abrieron de terror cuando los hombres de Kozlov lo agarraron, arrastrándolo hacia el sedán que esperaba. No, no, por favor. Sus gritos resonaron en el almacén. Haré lo que sea, te lo devolveré. Por favor, no me lleven, por favor. La puerta del coche se cerró de golpe. Los gritos cesaron. El sedán se alejó en la oscuridad, llevando a Derek Shaw hacia un destino mucho peor que cualquier muerte que Alexander podría haberle dado. Alexander observó hasta que las luces traseras desaparecieron. Luego se giró y caminó de regreso a donde estaba Lily, pequeña y frágil en las sombras. Se arrodilló ante ella, sus ojos buscando en su rostro signos de lesión, de trauma, de un daño que quizás nunca sanaría. ¿Estás bien? Su voz se quebró al decir las palabras. Lily lo miró. A este hombre poderoso y aterrador que había arrasado toda la ciudad para encontrarla, que se había enfrentado a monstruos sin inmutarse, que había cumplido cada promesa que hizo. Sabía que vendrías. Su voz era pequeña pero firme. Se lo dije. Le dije que me encontrarías. Y lo hiciste. Algo se rompió dentro del pecho de Alexander. Los muros que había construido durante 25 años. La armadura que había forjado con dolor, culpa y rabia. Todo se desmoronó ante una niña de 7 años que creía en él. Las lágrimas corrían por su rostro. Por primera vez desde que Sofía murió, Alexander Thornton lloró. Lo siento, susurró, tomando a Lily en sus brazos. Siento mucho haber dejado que te llevaran. Deberías haberte protegido mejor. Deberías haber... Viniste. 2 palabras, simples, absolutas. Lily rodeó su cuello con sus delgados brazos y se aferró con fuerza. Viniste, repitió en voz baja. Eso es todo lo que importa. 3 meses después, el Tribunal de Familia de Boston se alzaba bañado por la luz del sol primaveral. Sus columnas de mármol brillaban blancas contra un cielo azul sin nubes. Adentro, la sala de audiencias con paneles de madera olía a libros viejos y a nuevos comienzos. Lily estaba sentada en la primera fila, con un vestido que Elena le había elegido, amarillo pálido con pequeñas flores blancas. Llevaba el pelo cepillado y trenzado, atado con cintas que combinaban con su atuendo. No se parecía en nada al fantasma esquelético que había salido de la nieve hacía 5 meses. Había ganado peso. Sus mejillas tenían color. Sus ojos, aunque todavía llevaban sombras del pasado, ahora contenían algo más: esperanza. Victoria Thornton se paró ante la jueza, impecable con su traje a medida, presentando el caso que había pasado meses construyendo. Cada documento era perfecto. Cada prueba estaba debidamente archivada. Cada requisito legal se había cumplido y superado. Las pruebas de los crímenes de Derek Shaw llenaban 3 carpetas. Fotografías de las heridas de Lily, informes médicos que detallaban el abuso sistemático, el testimonio de la doctora Park que documentaba el alcance de la tortura. El propio Derek había desaparecido, oficialmente catalogado como persona desaparecida, aunque nadie en la sala tenía ilusiones sobre su destino. Pero sus crímenes permanecían, registrados para siempre en blanco y negro. El sistema de acogida fue duramente criticado. 6 familias en 4 años. 6 colocaciones que deberían haber sido monitoreadas, investigadas, que deberían haber protegido a una niña vulnerable. Los comentarios de la jueza fueron mordaces, y Victoria se aseguró de que cada palabra entrara en el registro oficial. Luego llegó el momento que todos esperaban. Lily, dijo la jueza, inclinándose con ojos amables, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Entiendes? Lily asintió, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. ¿Quieres que Alexander Thornton te adopte? ¿Quieres que se convierta en tu padre legal? Lily se giró y miró a las personas sentadas detrás de ella. Alexander con su traje oscuro,
mirándola con ojos que habían aprendido a ser suaves. Elena secándose las lágrimas con un pañuelo, ya planeando el banquete de celebración. Marcus, enorme e intimidante, tratando desesperadamente de no llorar en público. Victoria, que una vez la llamó niña de la calle y ahora luchaba por ella como una leona protegiendo a su cachorro. Su familia, la familia con la que nunca se había atrevido a soñar. Sí, dijo Lily claramente, su voz resonando en la silenciosa sala. Lo quiero mucho. Son mi familia. La jueza sonrió, tomó su mazo. Entonces, por el poder que me confiere el estado de Massachusetts, por la presente concedo la petición de adopción. A partir de este día, la niña anteriormente conocida como Lily Rose Chen será legalmente reconocida como Lily Rose Thornton, con todos los derechos y privilegios correspondientes. El mazo cayó. Lily se giró hacia Alexander, sus ojos brillando con lágrimas que ya no nacían del dolor. Tengo, tengo un papá de verdad ahora. Alexander se deslizó del banco y se arrodilló ante ella, allí mismo, en medio de la sala del tribunal, tal como se había arrodillado en la nieve en Nochebuena. Tienes un papá de verdad, dijo, su voz ronca por la emoción. Para siempre, pase lo que pase. Lily se arrojó a sus brazos. La sala estalló en aplausos. La jueza, los oficiales del tribunal, los pocos espectadores permitidos en la galería. Incluso Victoria, la compuesta y profesional Victoria, se secaba las lágrimas de los ojos. 2 horas después, el Thornton's Crown se había transformado. Una pancarta se extendía por el comedor principal. Bienvenida a casa, Lily Rose Thornton. Globos se agrupaban en cada rincón. Las mesas se habían apartado para dar paso a una celebración que incluía a cada miembro del personal, a cada aliado, a todos los que habían visto a una niña rota aprender lentamente a vivir de nuevo. Elena salió de la cocina con un enorme pastel en forma de conejo, glaseado en rosa y blanco. Todo el restaurante aplaudió. Lily estaba en el centro de la habitación, rodeada de personas que la querían, sosteniendo la mano de su padre. Gracias, papi, susurró, usando la palabra por primera vez. Gracias por quererme. Alexander le apretó la mano, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Había buscado la redención durante 25 años. Finalmente la había encontrado en una niña que había preguntado si alguien quería una niña. Lily Rose Thornton tenía 8 años. Había ganado 20 libras, crecido 3 pulgadas y aprendido a sonreír sin pedir permiso. Su pelo oscuro era ahora espeso y brillante, generalmente recogido en trenzas que Elena insistía en perfeccionar cada mañana. Sus mejillas tenían color, sus ojos tenían luz. Iba a la escuela, una academia privada donde nadie conocía su historia, donde era simplemente Lily Thornton, hija del poderoso empresario que a veces llegaba en un sedán negro para recogerla. Ahora tenía amigas, amigas de verdad, niñas que la invitaban a fiestas de cumpleaños, pijamadas y citas para jugar, que la dejaban riendo durante horas. Su habitación en el Thornton's Crown se había transformado de una suite de invitados vacía a un santuario. Animales de peluche abarrotaban las estanterías, libros forraban las paredes, material de arte abarrotaba el escritorio. Y en su cama, en el lugar de honor, se sentaban 2 muñecas, la de trapo llamada Mamá, que su madre biológica había hecho, y la de vestido rosa que había pertenecido a Sofía. A veces todavía tenía pesadillas. Todavía se encogía ocasionalmente ante ruidos fuertes, todavía prefería dormir con una luz encendida. Pero la puerta del armario ahora permanecía abierta, y los monstruos se mantenían alejados. En una tranquila tarde de domingo, Lily tomó la mano de Alexander y lo llevó al 5.º piso. Papi, dijo en voz baja, quiero ver la habitación de la tía Sofía. El corazón de Alexander se detuvo. Le había contado a Lily sobre Sofía, sobre el incendio, sobre la pérdida, sobre la culpa que había llevado durante 25 años. Ella lo había escuchado con esos ojos antiguos y comprensivos, y lo había abrazado, y le había dicho que no era su culpa. Ahora estaba de pie ante la puerta cerrada, mirándolo expectante. Él dudó, luego sacó la llave. La habitación estaba exactamente como había estado, congelada en el tiempo,
preservada en la memoria. Pero de alguna manera, con Lily a su lado, se sentía diferente, menos como una tumba, más como un memorial. Lily caminó lentamente por el espacio, sus dedos rozando los animales de peluche, los libros de imágenes, la manta rosa de la cama. Se detuvo ante la fotografía en el escritorio. Sofía, de 7 años, riendo a la cámara. Era hermosa, dijo Lily en voz baja. La querías mucho, ¿verdad? Alexander asintió, incapaz de hablar. Lily miró la fotografía durante un largo momento. Luego miró a Alexander. Creo que ella estaría feliz, dijo. Creo que estaría contenta de que me tengas ahora, para que ya no estés solo. Los ojos de Alexander se llenaron de lágrimas. Se arrodilló y tomó a Lily en sus brazos. Yo también lo creo, cariño. Yo también lo creo. Esa noche, Alexander hizo sus rondas habituales antes de acostarse. Caminó por los silenciosos pasillos del Thornton's Crown, revisando cerraduras, revisando la seguridad, asegurándose de que su reino estuviera a salvo. Finalmente se detuvo en la puerta de Lily. Estaba dormida, no en el armario, no acurrucada en un rincón, sino en la cama, despatarrada sobre el colchón como una niña normal. Un brazo sobre su cabeza, su rostro pacífico bajo el cálido resplandor de la luz de noche. Mamá, la muñeca de trapo, estaba metida bajo su brazo izquierdo. La muñeca de Sofía estaba metida bajo su derecho. Mientras Alexander observaba, Lily se movió en sueños. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. «Papi», murmuró. «Te quiero, papi». Alexander permaneció en la puerta durante mucho tiempo, viendo dormir a su hija. Luego miró hacia arriba, a través de la ventana, a las estrellas esparcidas por el cielo nocturno. «¿Puedes verla, Sofía?», susurró. «Está a salvo. Es feliz. Es amada». Hizo una pausa, su voz quebrándose. «Esta vez no fallé». Dio un paso atrás y cerró la puerta suavemente, dejándola abierta solo una rendija. Lo suficiente para que un hilo de luz llegara a la oscuridad interior. Porque Lily todavía temía la oscuridad total, y Alexander lo entendía. Pero ahora ella sabía, ahora creía hasta la médula, que incluso en la noche más oscura, alguien la estaba cuidando. Alguien siempre vendría. Algunas rosas florecen en la oscuridad, y algunas coronas de hierro solo aprenden a ser suaves cuando encuentran algo que vale la pena proteger. Si esta historia te ha conmovido, por favor, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nunca nuestras nuevas historias. Por favor, dale me gusta a este video y compártelo con las personas que amas. Deja que el mensaje de esperanza, resiliencia y el poder de la familia llegue a aún más corazones en todo el mundo. Nos encantaría saber de ti. ¿Qué sentiste al ver esta historia? ¿Hubo algún momento que te hizo llorar? ¿Un momento que te hizo sonreír? ¿Un momento que te recordó algo de tu propia vida? ¿Alguna vez has conocido a alguien que te dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo? ¿Alguna vez has sido esa persona para alguien más? Quizás conoces a un niño que necesita amor. O quizás llevas tus propias cicatrices ocultas que necesitan sanar. La lección de esta historia es simple, pero profunda. Cada niño merece amor. Cada alma rota merece una oportunidad de redención. Y a veces, las personas más poderosas del mundo no se transforman por la riqueza o la fuerza, sino por la confianza de una niña pequeña que pregunta, ¿conoces a alguien que quiera una niña? Por favor, deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos con nosotros. Cada comentario que dejas es un poderoso estímulo para que sigamos creando historias significativas cada día. Leemos cada uno de ellos. Atesoramos cada uno de ellos. Gracias por pasar tu valioso tiempo con nosotros hoy. Te deseamos buena salud, felicidad y paz en tu vida diaria. Que encuentres tu propia familia, ya sea de sangre o por elección. Y que siempre recuerdes que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz esperando a quienes mantienen viva la esperanza. Cuídense ustedes y a las personas que aman. Adiós por ahora y nos vemos en nuestra próxima historia.